¿Están conectados ya? Los que se encuentran en sala, por favor, me confirman si me escuchan bien, si pueden observar la diapositiva. Buenas tardes, profesora. Sí se visualiza, sí se ve. Muchas gracias, joven Miguel. Muy bien, hoy día entonces vamos a iniciar esta última clase con el repaso de lo que ha venido siendo este curso de lenguaje. Vamos a empezar entonces con el tema, recordando el tema de las primeras semanas, y teníamos sobre las funciones del lenguaje. Recordemos que el lenguaje cuenta con 6 funciones. Recuerden que es una capacidad que tiene todos los seres humanos y que permite desarrollar justamente una lengua, ¿no? Es una facultad lingüística entonces. En las funciones, recordemos que son la representativa o referencial, aquella que, por ejemplo, permite desarrollar enunciados lógicos, objetivos, y va a relacionarse con el elemento de la comunicación que es el referente, ¿no? De igual forma, vamos a encontrar la función expresiva o emotiva. Esta función recae en el emisor, ya que éste expresa sus emociones, ¿no? Su punto de vista, y sería entonces considerada una función subjetiva, ¿no? En la tercera función es la función apelativa. Esta función apelativa, llamada también conativa, es aquella que permite persuadir al receptor, convencerlo, ¿no? De que ejecute lo que se le ordena o se le pregunta. Entonces recibe el nombre de apelativa o conativa. Se relaciona con el receptor. La cuarta función es la función estética poética. Recordemos que esta función tiene como objetivo destacar al mensaje viendo ese juego de palabras o también señalando que el texto pueda ser escrito en verso o en prosa, ¿no? Donde haya pues recursos estilísticos que permitan embellecer la palabra. Por eso que recae en el mensaje, ¿no? Es una función estética en cuanto a la forma que tiene la palabra en el texto. Esta otra función, la función fática o de contacto, es una función que permite que se garantice el funcionamiento y que no se pierda la comunicación. Por eso el elemento con el que se relaciona es el canal, ¿no? Que es la vía por donde transita el mensaje. Y la última función es la función metalingüística o metaverbal. Esta función describe, explica sobre la lengua, ¿no? Por lo tanto, recae en el código, ya que el código es un sistema de signos lingüísticos. Entonces, todas estas funciones las vimos en esta primera semana, donde también hablamos sobre la comunicación y veíamos, por ejemplo, las clases de comunicación, que podían ser una comunicación humana, no humana. Y dentro de la comunicación humana teníamos a la comunicación verbal y no verbal, ¿no? La verbal podía ser oral y escrita, y la no verbal podía ser, por ejemplo, visual, acústica, ¿no? Táctil, química, ¿no? Como habíamos trabajado, ¿no? Y la comunicación humana también aquella que estaba dada por los animales y las plantas, ¿no?
También podía ser acústica, visual, táctil o química. Entre los elementos de la comunicación estaban justamente el emisor, el que emite un mensaje, el receptor, el que recibe el mensaje, todo lo que quiero expresar, ¿no? O transmitir, el canal, ese medio, ¿no? A través del cual el mensaje va hacia el receptor, ¿no? El código, sistema de signos lingüísticos, el referente o realidad, ¿no? Todo lo que evocamos, y también se encontraba la circunstancia, que era un elemento que señalaba el tiempo y el espacio, ¿no? O lugar. Entonces, en esa primera semana trabajamos todo ello y después venía justamente el lenguaje, entendiéndolo como una facultad lingüística que solamente los seres humanos lo podían poseer, ¿no? Este lenguaje permitía desarrollar una lengua y por lo tanto estaba como una huella genética en nosotros, ¿no? Nos expresamos a través de funciones, que es la que hemos ido señalando. Entonces, esto era la primera semana. ¿Se acordaron, chicos? Por ahí. En la segunda semana vimos la realidad lingüística del Perú, ¿no? Señalando que en la realidad lingüística nosotros como país somos considerados multilingües, es decir, en nuestro país existen o coexisten muchas lenguas, ¿no? Muchas lenguas en nuestro territorio. Se le puede decir multilingüe o plurilingüe, ¿ok? Como hablantes, nosotros somos monolingües. Dominamos una lengua, el español en nuestro caso. En otras partes puede ser quechua, el aymara u otras. Entonces somos hablantes monolingües no ágrafos. Sabemos leer, sabemos escribir, ¿no? Sin embargo, hay un grupo menor que son bilingües. Entonces hay dominio de dos lenguas, ¿no? Puede ser el español y el quechua el aymara, el chipigüe y el aguaruna u otras más. Entonces, esa realidad lingüística nos permitía clasificar también a las lenguas en las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. En las lenguas amerindias fueron aquellas que estuvieron en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles, ¿no? De la conquista. Estas lenguas amerindias, entre ellas está el quechua, por ejemplo. Esas lenguas amerindias se fueron clasificando, ¿no? En lenguas andinas y lenguas amazónicas, porque las lenguas de la costa fueron desapareciendo, ¿no? Entre la lengua de la costa estaba la lengua sechura, la lengua tayana, la lengua mochica, entonces desaparecieron. Entonces solamente contamos con las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Estas lenguas andinas podían clasificarse en lenguas, en dos familias, ¿no? Las lenguas de la sierra podían ser, por ejemplo, la familia quechua y la familia aru, ¿no? La familia quechua incluía 5 variaciones de quechua que podíamos ver recordando. Estaba el quechua norteño, el central, el quechua sureño, que era el más hablado, el de Ayacucho y Cusco, el quechua de la selva también, ¿no? Entonces esas eran las variaciones de la familia quechua. Y en el caso de la familia aru, pues estaba la lengua cauqui, la lengua aymara, Acaru, ¿no? Que habíamos señalado. Ahora, en las lenguas amazónicas encontramos 17 familias lingüísticas. Y esas 17 familias lingüísticas, ustedes tenían su cuadrito de estas lenguas, pues incluían
Por ejemplo, en la familia Pano, si se acuerdan, estaba la lengua Shipibo, la lengua Amahuaca. Otra familia importante, por ejemplo, la familia Jíbaro. Esa familia Jíbaro incluía la lengua, por ejemplo, Aguaruna, ¿no? O Aguajún, como la conocen. La lengua Guambisa, ¿no? Entonces, esas lenguas estaban en esa familia Jíbaro. Y también este grupo de lenguas, vamos a ver que algunas están a punto de desaparecer, ¿no? Porque están en peligro justamente de extinción al no haber ya hablantes de esta lengua, ¿no? O pocos hablantes. Entonces hay varias de ellas, ¿no? Que estaban en esa condición. Bien, entonces chicos, en esas lenguas amazónicas eran parte de las lenguas amerindias que trabajaron en la semana número 2, ¿no? Por otro lado están las lenguas no amerindias. Estas lenguas no amerindias son aquellas entonces que llegaron durante o después de la conquista. Entonces, en esas lenguas se encuentran el español, ¿no? El español y el inglés, el portugués que llegaron después, ¿no? Entonces, vimos también sobre la historia del español, seguramente creo que en ese tiempo todavía no estaba con ustedes, pero deben de recordar esos temas donde justamente el español surge, ¿no? De una lengua que era el latín, ¿no? El latín vulgar. El latín que era la lengua de los romanos, y recuerden que los romanos conquistaron muchos territorios, ¿no? Y por lo tanto llegaron a la península ibérica, donde se encontraban otras lenguas a las que llamaban lenguas prelatinas. Y dentro de este grupo de lenguas prelatinas estaba, por ejemplo, el vasco, ¿no? En esa parte, el latín se impone y surge un grupo nuevo de lenguas a las que llamaron lenguas romances o lenguas neolatinas, nuevas latinas. Entonces ahí se encuentra justamente el español, también el francés, el portugués, el italiano, ¿no? ¿Qué más? El catalán, eh, la lengua provenzal, sardo, ¿no? Estas lenguas que son las neolatinas. Ahora, el español tiene préstamos lingüísticos, es decir, esa, digamos, base, ¿no? Que se va a insertar, incorporar al español, ¿no? O sea, esos orígenes que puede tener el español se puede basar en el latinismo, que es la imagen que ustedes ya tienen después de esta presentación de esta segunda semana. Y acá vemos los latinismos, ¿no? A partir del siglo III antes de Cristo. Entonces, la lengua latina, ejemplos: ultimatum, laxus, accessir, habitat, exabrupto, quorum, incito, postdata, credo, sacerdote, grabado, ¿no? Son algunos de este vocabulario o lexicón de la lengua española y que contienen justamente estos elementos léxicos, ¿no? Luego tenemos a los germanismos. También se dan préstamos léxicos que va a ingresar al vocabulario de la lengua española y que era una lengua procedente de los visigodos, ¿no? Estaban al norte de Europa. En este caso tenemos palabras como agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala, fresco, jabón, ¿no? Entre otros. Son los
germanes. Siempre les sugería a los chicos que recordaran los germanismos agasajo, albergue, arpa y aspa, o sea, los que empiezan con A, porque eran muchas veces confundidos con los arabismos, que incluyen muchos términos también con A. Luego, los arabismos. Son los préstamos léxicos entonces que provienen de la lengua árabe, ¿no? Estaba en el siglo 8, 15 después de Cristo, ¿no? Aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, limón, jaqueca, naranja, zanahoria, tarea, ojalá, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, alcalde, ajedrez, entre otros, serían términos que provienen del árabismo, ¿no? Y finalmente los americanismos, a partir del siglo XV después de Cristo. Estos americanismos son entonces términos que están basándose en las lenguas amerindias, ¿no? Entonces estaba el quechua, pero también había otras lenguas, por ejemplo, el guaraní o nahual, ¿no? De los aztecas. Entonces tenemos vocablos como caucho, cacao, chocolate, gas, huracán, tamal, coyote, alpaca, aguacate, tiza, hule, chicle, palta, jaguar, guano, coca, tomate, etc. Todos estos son préstamos lingüísticos que provenían de diferentes lenguas. Por otro lado, tenemos a los galicismos y a los anglicismos. Galicismo que provienen del francés y los anglicismos del inglés. Galicismos serían yogur, boulevard, carnet, champán, ballet, chalet, bebé, país, buffet. Anglicismo, meeting, eslogan, cóctel, corner, gol, líder, gangster, light y bypass, ¿no? Ya están adheridos al español, por eso van en letra, digamos, redonda, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿está claro? ¿Y alguna pregunta? Bien. Vamos a ir avanzando y vamos viendo las preguntas, ¿les parece? A ver, vamos a resolver la pregunta número 1. Ahí lo pueden observar, ¿no? A ver, por ahí, el cargador. A ver cómo les va en este primer ejercicio. A ver, Dieguito, me dices un consejo para poder diferenciar un préstamo léxico de otro. En realidad, cuando se trata de vocablos, Diego, básicamente es memorizarlo, ¿no? La única, digamos, recomendación que te puedo dar es que en el caso de los germanismos, el número de términos es más limitado, ¿no? Entonces, por eso que a los chicos, por ejemplo, les recomendaba recordar estos, que son pocos, ¿no? Los que aparecen en la lista, y que al empezar con A muchas veces se confunden con los arabismos cuyo número de palabras es mayor, ¿no? Entonces,
bueno, en los exámenes muchas veces cogen estos como distractores, ¿no? Son números limitados, incluso los nombres de los germanismos se encuentran también aquellos que terminan en ese, ¿no? Hernández, González, ¿no? Que son germanismos también, ¿no? Y los nombres igual, si Fernández, un germanismo, Fernando también lo es, ¿no? Entonces son algunos nombres. Y luego, en los arabismos sí son varios. Fíjate, siempre es común escuchar aceite, arroz, ¿ves? Por eso que los confunden con los otros. Entonces yo te recomiendo siempre esto, que los diferencies. Si te acuerdas de esto, ya descartas los demás. Arroz, albahaca, algodón, ¿ves? Por ahí. Ajedrez, alcalde. Ahí vas a encontrar también almirante, alguacil. Todos estos son siempre arabismos, ¿no? Hay muchísimos. Aldea, aduana, alacena, varios, ¿no? Ataúd, atalaya. Y otros que son siempre comunes, por ejemplo, si me dicen jeque, se relaciona con los árabes, ¿no? Arabismo, jeque, ¿no? Jinete, igual, ¿ves? No estaba por acá, pero como ya se vio en la clase, jeque, jinete también, ¿no? Son, son arabismos muy conocidos, muy utilizados también, ¿no? Azúcar, ¿no? Si te das cuenta, varios con A también hay, ¿no? Azúcar. Entonces, si bien es bastante memorístico en este caso por el listado, pues puedes buscar esa estrategia, ¿no? Diferenciar sobre todo este grupo que es más reducido. En los latinismos son más rápidos de ubicar, si te das cuenta la forma, también son muchas formas graves, ultimátum, hábitat, terminan muchas veces en M, en T, ¿no? Incipius, abrupto, ¿no? Entonces hay algunos que se reconocen con mayor rapidez. En los americanismos, términos que derivan, por ejemplo, del quechua, hay muchos, o que tienen relación, por ejemplo, a términos que las relacionas con México, ¿no? Aguacate, cacahuate, ¿no? Entonces por ahí como que también vas recordando estos préstamos. Entonces son algunos pequeños consejos que te puedo orientar, Dieguito, pero básicamente tu listado, ¿no? Practicar. A ver, vamos a ahora tratar de responder la primera y luego vas a ver en la segunda, por ejemplo, aquí, ¿ya? Vamos a practicar en el caso del DA2. A ver, la primera pregunta, chicos. Según la intención comunicativa del hablante en los enunciados, destaca una función del lenguaje. Según ello, marca la opción en la que se correlaciona correctamente los enunciados con sus respectivas funciones. A ver, me gustaría pasear por el balneario. ¿Qué vendría a ser? Expresa la conociente, ¿no? Y esta sería, me gustaría pasear por el balneario. Expresa la intención del emisor, ¿no? La palabra cien pies es compuesta. ¿Cuál es la intención de ese enunciado? Está describiendo a la palabra desde un punto de vista entonces lingüístico, ¿no? Estamos viendo un aspecto de la gramática de la lengua, en este caso morfológico. Y por lo tanto, al describir a la lengua, sería metalingüística. ¿Ven?
El sábado se realizó la publicación. Estoy informando. Y cuando yo informo de una manera objetiva, estoy ante la función, entonces, referencial, ¿no? Y la última dice, ¿cómo debe realizarse ese trabajo? Quiero una respuesta de parte del receptor. Por lo tanto, la función que destaca es la apelativa con la activa. ¿Sí? Tomando en cuenta todo ello, ¿cuál sería la respuesta? Por lo tanto, sería la letra C, ¿no? A ver, ¿así lo han hecho? A ver. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien, listo. Ahora vamos a ver, tomando en cuenta lo que de ese listado de palabras. Marca el enunciado en el cual las palabras subrayadas constituyen respectivamente un anglicismo, germanismo. Por ejemplo, ¿cuál de esas opciones sería? ¿Ya está? A ver, ¿qué pusieron? A los leo. Recuerden por ahí su listado antes de... ¿Cuál era la respuesta entonces en la pregunta número 2, chicos? Pusieron ustedes. La letra A, Ricardo C. A ver, dice el barman se presentó con un elegante traje blanco. Ajá, me pedían
Entonces, un anglicismo y un germanismo, ¿no? Karman sería el anglicismo, ¿no? Y blanco era el germanismo. Acá, ahí está blanco. Era uno de los germanismos. Y Barman por acá, ver meeting, eslogan, cóctel, gol, líder, Ganser bypass, era un anglicismo, ¿no? Lo demás podían ser, por ejemplo, acá podríamos encontrar galicismos, ¿no? Fútbol es un anglicismo, parque puede ser un galicismo, ¿no? Ren, el arabismo, cachopas también. Entonces solamente teníamos a la letra C. Bien. Entonces cuando tengan también que reforzar algún término, pueden buscarlo en el diccionario, no se olviden, y allí les va a dar una etimología, ¿no? Un origen de los términos, ¿no? Proviene de tal. Entonces eso también les ayuda a reforzar el origen de estos vocablos. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ahora vamos a dejar esto y vamos a pasar a la semana número 3. En la semana 3, en la semana 4, vimos fonología. Y la fonología es uno de los componentes de la gramática de una lengua, ¿no? ¿Se acuerdan que en una gramática es un conjunto de reglas que rige el funcionamiento de una lengua? Bajo componente morfológico, fonológico, sintáctico y semántico, que es todo lo que hemos venido haciendo en este curso, ¿no? Y cuando hablamos de lo fonológico, entonces tiene relación a los fonemas, a esos sonidos que están en nuestra mente y que se van a concretizar a través de los fonos. Después, y que además comunidad de estudio, que es el fonema, no tiene un significado, ¿no? Sí permite la función distintiva entre pares mínimos, por ejemplo. Después, el morfológico es otro de los componentes que también trabajamos en la semana 7 y que se encarga de esas variaciones que tienen las palabras, la formación de palabras, ¿no? Y tiene como estudio a los morfemas. Después, el semántico, trabajamos los significados y vimos al signo lingüístico, ¿no? Después, el sintáctico ya tiene relación a las funciones que tienen las palabras, ¿no? Entonces, todos estos componentes son importantes para entender mejor nuestra lengua y hacer uso de ella. Tenemos a los fonemas, entonces, que son clasificados como segmentales, los cuales incluyen a los fonemas vocálicos y a los fonemas consonánticos. Los vocálicos tienen una clasificación de acuerdo a la posición horizontal de la lengua, pueden ser anteriores, central y posteriores, de acuerdo a la altura, ¿no? O la abertura entre la lengua y el paladar, podían ser altas, media y baja, ¿no? Vamos a recordar cómo era ese triángulo de las vocales. Y los fonemas suprasectores eran los que estaban relacionados al acento y al tono, ¿no? Eso lo vimos la siguiente semana, la semana número 4, la fonología parte 2, ¿no? Entonces, dentro de los segmentales estaban las vocales y las consonantes. Y las consonantes tenían una clasificación también. Este cuadro, a ver si lo recuerdan,
se podía clasificar de acuerdo al punto o zona de articulación, es decir, cómo se produce el sonido desde elementos u órganos activos, como por ejemplo la lengua, que se dirige hacia una zona, ¿no? Por ejemplo, la puntita de mi lengua puede llegar a la zona de los alveolares, ¿no? Puede ser que mis labios se unan para un sonido bilabial o la lengua con los dientes, ¿no? Entonces aparecen desde el punto de articulación las bilabiales, P, B y M, la labiodental, que únicamente es la F, la dental, la T y la D, la interdental es la Z y la C, cuando está ante una I y una E, se representa como una especie de cerito y una rayita. Tal, siempre la puntita está entre los dientes. Nosotros no pronunciamos en realidad sonidos interdentales, ¿no? Las alveolares, donde la punta va hacia la zona de los alveolos, la S, la R, la R, la L, la N, ¿no? Las palatales son 4, está la Y o Y, está la Che, se representa de esta forma, está la L o doble L y la ñ. Va la lengua, el dorso de la lengua hacia la zona del paladar. Y finalmente las velares, son 3, el fonema K, que incluye a la letra C, a la K y al dígrafo Q. El fonema GA, que incluye a la G y también al dígrafo GU, ¿no? Para G y GI. Y el último es el fonema JA, esta X, que representa a la J, a la letra, una I y una E, cuando el sonido es GI, se representa de esta forma, y también a la X, solo si tiene esa pronunciación, ¿no? En caso de México, por ejemplo. Entonces, estas son las velares. Después están por el modo de articulación. Por el modo de articulación podían clasificarse, o sea, cómo sale el aire, ¿no? Estamos viendo las oclusivas, son las llamadas explosivas, y son 6. Yo les hice aprender a los chicos de 3 en 3 y también aplicando ya la sonoridad, cuáles son las sordas y cuáles son las sonoras, ¿no? O sea, cuáles son las que vibran, las cuerdas vocales son las sonoras y las que no vibran son las sordas. En caso de las consonantes, entonces se clasificaba. P, D, G eran las oclusivas sonoras y P, T, K eran las sordas, ¿no? Entonces aprendían de 3 en 3. B de G, P, T, K. Las fricas son sonidos mucho más suaves. Hay 5. De las 5, solo la Y, la Y es sonora. Todas las demás son sordas. La labiodental, la interdental, la alveolar y la velar, ¿no? La fricada, la única fricada es la che y esta es sorda. Y después ya vienen todas las demás que son sonoras. Fíjense, miren, las vibrantes, la simple, la R, y la múltiple es la que vibra más. Está la R y el dígrafo R también, ¿no? En arroz o en rosa se representa como una vibrante múltiple. Cambio aro, aroma con esta simple. En las laterales, ¿cuáles son las laterales? Me acuerdo por la L inicial, está la L y la L, está la doble L, ¿ven? Y las laterales siempre son sonoras. Y finalmente las nasales son 3, M, N y Ñ. Ocurre la salida del aire por la cavidad nasal, pero se agrupan dentro de ellas, ¿no? M, N y Ñ. También son sonoras, ¿ven? Entonces de esa manera se aprendían el cuadrito rápidamente de la clasificación de las consonantes. Esto vimos, por lo tanto, en la semana número 3. Vamos a ver la pregunta que había por acá sobre los fonemas consonánticos. A ver, ¿qué es lo que dice? Los fonemas consonánticos se clasifican según el modo de articulación, el punto de articulación
y la función de las cuerdas vocales. Tomando en cuenta estos criterios, elija la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de enunciados con la clasificación predominante de sus consonantes. A ver, chicos, revisen. Estamos resolviendo el ejercicio 3, chicos. La E, Ricardo, a ver, vamos a ver si es así. Me dicen que debe de predominar, ¿no? Que predomine. A ver, por ejemplo, Nora sabe las letras de esta canción. ¿Qué predomina en esta oración? Podemos observar a la N, a la R, la S, nuevamente la L por acá. Y ya tengo una idea, miren. Voy a agrandarlo por acá. De, me pedían modo de articulación, ¿no? Pero acá debe decir alveolares, este es el punto de articulación, ¿no? Las opciones que me han dado. Modo punto. Entonces el punto de articulación está predominando, por ejemplo, en este caso, estaría dentro de las alveolares, ¿no? Tenemos a la N en Nora, ¿ve? La R está predominando ahí. La S en sabe, la L en letras, nuevamente la R, la S y la N en canción, ¿no? Que estamos observando. Entonces, lo que está encontrándose en esta oración son más alveolares. 5 alveolares, ya saben, el listado que ustedes tienen. N, R, a ver,
La nasal, la N, la R, simple, la vibrante, la L, que son alveolares, ¿no? Todo este grupo de acá. Todas ellas estaban presentes. N, L, R, S. Como predominan, estaría en este grupo. En el segundo, ya llegaron el muchacho y los niños. Por ahí veo ya, ¿no? Ese ya, esa Y, a ver, luego está esta ella. Entonces ya sé que estas son, a ver, ¿dónde está la Y y la E? Acá, en las palatales. Ya Y está la Y. La Che, palatal también. La EY y la ñ. Entonces, veo que está acá, en la Y, en la Che, muchacho hay dos, la ñ en niñas. Entonces, en esta alternativa predominan las palatales. Si quieren por ahí lo pueden señalar, ¿no? ¿Qué es lo que predomina, ¿no? La N, la R, la S, la L y todo lo demás que tienen también esas letras, ¿no? ¿Ven? En la 3, ¿qué predomina en la 3? Pamela me brindó una bienvenida. Pamela. PMB, ¿no? Y esas son las bilabiales. Las bilabiales son 3. Está la P, la M, la B. A ver, ahí está. P, B y M. Bilabiales, ¿no? Entonces todo lo demás también, ¿no? P, B, ¿no? Estado. ¿Ok? Listo. Ya. Y la última, Jorge recogió agua en la jarra. Ya sé que es serían velares, ¿no? Y son 3 las velares. Las velares será K, Ga y Ja. Entonces se representa la J de Jorge, Ja, G también, la K, Ga, acá también hay otra, en Ja, ¿sí? Estas son las velares. A ver, revisen chicos. Ay, borré la primera. ¿Cuál era? Velares acá. Las velares. La respuesta de la pregunta 3 estaría en la letra E. A ver, chicos. La alveolar, Ricardo, es cuando la punta de tu lengua, que se conoce como el nombre de ápice, llega a la parte superior detrás de los dientes, ¿no? De los incisivos. En la parte de arriba hay como unas curvitas que están alrededor. Ya, esa es la zona alveolar. Entonces, pronuncia la N. Cuando canta na, 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 vas a ver como la puntita de tu lengua choca con esa zona. La, ¿ves? No llega a los dientes, sino en la parte superior, lo que está como unas curvitas que está en la parte de encima. Todos los alveolares ustedes jueguen como si estuvieran cantando ¿no? Entonces se van a acordar de las alveolares. Sa, 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 sa. ¿Ven? Entonces
Rapidísimo se van a acordar. Listo. ¿Se entendió entonces, chicos? Esta pregunta número 3. Ya. Pregunta 4. Vamos a preguntar los diptongos y hiatos. Vamos a ver. A ver. En la semana 4 trabajamos este tema de los diptongos, trictongos e hiatos, que nos sirve para todo porque nos va a permitir también tildar, separar en sílabas correctamente. Cuando hablamos de secuencia de vocales y que anteriormente veíamos a este cuadro de las vocales, para recordar, les decía que por la posición horizontal de la lengua, la A queda en el centro, ¿no? Todas las que están antes de la I y la E, ¿no? Después de la A, la U y la O. Entonces son anteriores, posteriores. Esa es la clasificación por la posición horizontal. Pero por la abertura, y tiene relación justamente con esta secuencia, por la abertura, las vocales podrían ser, ¿se acuerdan? Altas, era la I y la U, medias, la E y la O, y la baja, que era la A, ¿no? Esta es por la abertura. Esta abertura quiere decir que entonces está entre la lengua y el paladar. Altas, están más, como si fuera un edificio, siempre les digo, ¿no? Está en la parte superior. Baja en el primer piso. Esa es la clasificación, chicos. Y esto nos va a servir para ver ahorita la secuencia porque tanto las altas, las medias y la baja van a ser consideradas vocales fuertes para efectos de combinación de vocales. Vamos a ver, por ejemplo, que las vocales llamadas cerradas son las altas, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues serían la I y la U. Y las vocales abiertas o fuertes estaría la A, la E y la O. ¿Ven? La combinación de estas vocales, de esta concurrencia, va a dar origen entonces a los diptongos y a los hiatos. Hiatos. ¿Ok? Vamos a ver entonces, recordando, ya, por ahí creo, ¿qué era el diptongo? Está dentro de los grupos homosilábicos, quiere decir que la sílaba se encontrará en una sola. Esta combinación de dos vocales estarán en una misma sílaba. Igual que en el caso del triptongo, las tres vocales estarán en una misma sílaba. Para el diptongo tenemos tres combinaciones. La vocal cerrada se une a una vocal abierta o viceversa. Abierta más cerrada. Siempre permanecen unidas. Aunque la abierta tenga tilde, porque se aplica las reglas generales, siempre permanece junta. También dos vocales cerradas diferentes permanecen juntas. Juntas, ¿ven? Ruido, permanecen juntas. Entonces, unión, saumar, ruido. La U con la I siempre van a estar juntas. La letra H no interfiere en la formación de diptongos ni de hiatos. La vocal abierta está la una cerrada, entonces permanecen juntas. En el caso del triptongo, la vocal abierta es la que está en el centro entre dos vocales cerradas. Las cerradas pueden ser iguales o diferentes, no hay problema. Apreciáis, el diptongo está en la última, enciáis. Entonces, acá, por ejemplo, tiene que separarse a, se separa, apreciáis, ¿no? En esta
Entonces, sílaba está en triptongo, ¿no? Aunque la vocal abierta esté tildada, no afecta en la formación de palabras, ¿no? Después, semiautomático, igual, miau, está en triptongo, la vocal abierta está entre dos cerradas, permanece en una misma sílaba, ¿no? Después, ioides, vocal abierta entre dos cerradas, forma el triptongo. Acá está, esto no debe señalarse, solamente el triptongo se encuentra en esta de aquí. C es otra sílaba, ¿ok? Después, chicos, el caso del hiato. El hiato está dentro de un grupo heterosilábico. El hiato es la separación de dos vocales, no permanecen en una misma sílaba. Son dos clases de hiato. El hiato simple, donde se da dos formas. Vocal abierta se separa de otra vocal abierta. Y ustedes saben que las abiertas es la A, la E y la O. Poeta, se separa la O de la E. Dos vocales cerradas iguales. Esa separación se da en chiita, donde la I es igual a la otra I. Se debe de separar. Ese es un hiato simple. El hiato acentual, el hiato acentual sería, por ejemplo, una vocal cerrada tónica se separa de una vocal abierta. Va a haber esa separación, ¿no? Siempre que la cerrada esté tildada, se debe separar. O al revés, la vocal cerrada tónica más la vocal, perdón, la vocal abierta más la cerrada tónica, igual se separa. Proteína, la I está tildada, esa es la cerrada. Se separa de la vocal abierta. Forman sílabas diferentes. Entonces, el hiato acentual, además, es el único que no respeta las reglas generales de acentuación. ¿Ok? A ver. Entonces vamos a ver el ejercicio número 4. Nos piden que cuantifiquemos los grupos vocálicos y marque la opción correcta. A ver, chicos.
¿Cuál sería la respuesta entonces, chicos? Ajá, sí, Ricardo, la V es igual a la B fonológicamente. Así es. Se representa con el mismo fonema. A ver, entonces, ¿cuántos dictongos hemos encontrado? La geografía, ya acá ya tengo separación. Se separa la E. Ay, ¿qué es? Geografía se separa la E de la O. Hay un hiato simple, ¿no? Nada. Y la A también se separa, hay una ruptura, pero ese hiato es un hiato acentual. Después tenemos ciencia. ¿Qué hay acá? Un dictongo, acá hay otro dictongo, I, E y A. En la palabra que no hay, aunque esté la U, no se está pronunciando porque este es un dígrafo. Es decir, la Q y la U se representan fonológicamente con un fonema, K, ¿no? Por eso que hay un dígrafo. Estudia, dictongo, en día, las relaciones, dio, entre la sociedad, ya, ¿sí? Y el espacio, dio. Pero a diferencia, acá hay otro, ya, de otras disciplinas, la geografía, igualito que en la primera, se separa, hay dos. Parte una visión, aunque la O está tildada, no influye, hay una unión, hay dictongo, integral de diferentes campos, empezando por la enseñanza en donde se requiere, la I y la E, la U no se cuenta, entonces hay dictongo, un dictongo. En esta sílaba, la I y la E. Interpretaciones, sion. Ordenación, sion. Hay dictongo, territorio, rio. Decisiones, sion. Recomendaciones, sio. Ya está. Ah, ya, acá sigue. Se requieren otra vez estudios analíticos. Listo. Entonces, reconozco. ¿Cuántos habían? 18 contamos, Nicole. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay 16 dictongos. Hay dos hiatos acá y hay otros dos más. Entonces hay dos acentuales y dos simples. La respuesta estaba en la letra C. A ver, verifica. Verifiquen, chicos. Ajá. Bien. ¿Listo? Ahora la pregunta número 5. Estoy viendo por acá. Vamos. Algunas reglas recordando el uso de las mayúsculas. Las letras altas. Pueden ir con mayúsculas los nombres y apellidos de las personas. Martín Peña Fuentes, nombre y apellidos. Cuando el nombre está presente y el apellido es o está formado por la preposición y el artículo, estas van en minúscula porque el nombre está presente. Si no estuviera el nombre, hubiera dicho de la Torre, nada más, este D tendría que ir con mayúscula, ¿no? O señor de la Torre, también D con mayúscula.
En el caso de, de los apellidos que solo incluyen artículos, como la torre, ya sea presente o ausente el nombre, siempre el artículo irá con mayúscula. ¿Ok? Esa es la regla. Nombres de lugares van con mayúscula: Lima, Perú, La Paz. En el caso de La Paz, incluye el artículo porque este forma parte del nombre propio. Los planetas, estrellas, constelaciones van con mayúscula. En el caso de Sol y Luna, cuando se describe de forma científica, ¿no? Las obras de creación, los títulos van con mayúscula al inicio, al menos que haya un nombre propio, como el caso de las aventuras de Tom Sawyer. Acá Tom tiene que ir con M. Los nombres de agrupaciones, tenemos nombres de partidos, de alguna banda, algún equipo de fútbol, ¿no? Entonces van con mayúscula. Los nombres de las instituciones van con mayúscula: Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, Facultad de Letras, etc. Las siglas y los acrónimos van con mayúscula entre 3 a 4 letras, pero cuando hay más de 4, como el caso de Renier, SUNAT, SUNAR, Indecopi, solo la primera va con mayúscula. ¿Sí? Solo la primera. Cuando el nombre tiene más de 4 letras. ¿Sí? Va solo la primera. ¿Okay? Los grandes movimientos culturales son 4, ¿no? Renacimiento, romanticismo, barroco y neoclasicismo. Son los grandes movimientos, 4. Si digo barroco español o romanticismo francés, igual español o francés, no van con mayúsculas, solamente el nombre general. Acontecimientos históricos como la Guerra Fría, Primera Guerra Mundial, Revolución Industrial, van con mayúsculas. Veamos la pregunta 5, chicos, ahora. A ver, ¿cuál será la respuesta, chicos? ¿Cuál será? La respuesta estaría en la letra C, ¿no?
¿De acuerdo? En la letra C, ¿por qué? Ya. El curso Metodología de la Investigación se estudia en la carrera de Biología. Recordemos que se escribe con mayúscula también los nombres de los cursos, ¿no? Y también de las carreras profesionales. Entonces, cada una de las letras va con mayúscula. Los errores, por ejemplo, en la letra A, yo sé que los meses van con minúscula. Si dice Luis de la Mota, D tiene que ir con minúscula, ¿no? Porque es el nombre. Y Navet, solo la I va con mayúscula. Entonces, y vamos recordando esas reglas. Periodo cuaternario, cuaternario irá con minúscula. Por acá el Gran Show, está bien el nombre, América Televisión, pero cuando dice él choca, solamente choca, ¿no? No él. La fiesta de San Juan, una celebración cristiana, cristiana con minúscula. Entonces, la letra C era la respuesta. La número 6. Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, recuerden que la sílaba tónica es aquella que tiene la mayor fuerza de voz, ¿no? Las palabras polisílabas pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Tomando en cuenta lo afirmado, marque la acción en la que las palabras subrayadas siguen la secuencia de aguda, esdrújula, grave y aguda en ese orden. Para eso vamos a ver si acá nos recuerdan el cuadrito de las palabras agudas, aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Se van a tildar cuando terminan en NS o en vocal. No se tildan si terminan en más de una consonante ni cuando terminan en Y, ¿no? Tenemos ejemplo mirar, talón, mamut y convoy. Las palabras graves tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Se van a tildar la consonante menos en NS o en vocal, ¿no? Entonces, dice, se tildan cuando terminan en consonante diferente o distinta de N y S, ¿no? Es otra forma de decirlo. Se tildan cuando terminan en más de una consonante y en Y. Por ejemplo, dólar, jockey, ¿no? Laren, margen, amarillo. Las esdrújulas, está la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde. Página, vende, la coetáneo. La sobresdrújula está antes de la antepenúltima, también se tildan siempre. Cómpratela, véndeselo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la serie que me piden, ¿no? Tienen que aparecer aguda, esdrújula, luego grave y aguda, en ese orden. A ver, chicos. Rápidos.
A ver, la letra D, me dice Ricardo. Ujú. En la letra D, ya, en la primera ya descartaba, porque patógeno es esdrújula. Postural puede ser hijo, grave, descartado. Perú si estaba bien. Arquitectura descartada. Podía haber quedado la B o la D. Pero luego dice esdrújula. Paroxístico, está bien. Cárceles también. ¿Mm? Hasta ahí está igual. Breves, grave. Reclusos también, grave. Está bien. Pero en mareos, mareos, graves, se separa la I de la O. Así que aquí estaba la única diferencia entre la B y la de André es aguda. Entonces la letra D era la respuesta. Pasamos a la semana número 7, ¿no? En esta semana 7 vimos el tema de morfología, donde veíamos que el morfema es la unidad mínima abstracta y significativa de la lengua. Este morfema se concretiza a través del morfo, que es la representación del morfema, mar, perdiz, luz y agua. Y los alomorfos vamos a encontrar que son variaciones, ¿no? Por ejemplo, son variantes formales de un morfema. Por ejemplo, alomorfos que señalan el gentilicio, es decir, tengo varias formas para el mismo morfema que señala el gentilicio, es decir, el lugar de procedencia. Iqueño, piurano, portugués me van a indicar el lugar de procedencia, este morfema ENANES que indica el lugar de procedencia, pero son diferentes formas de representarlo. Ese es un alomorfo. Igualmente el plural, yo puedo tener dos formas para expresar el plural, con la terminación S o con la ES. Entonces, si me dicen busca el alomorfo que indique el morfema plural, ya tengo que buscar un par de palabras donde en una utilice una forma y la otra utilice la otra. Una cualidad como nombres sustantivos, maldad, seriedad, lealtad, formas diferentes para expresar esa característica, ¿no? A ver, en la pregunta 7 tiene relación a ello, dice los alomorfos son las variantes que pueden tener un morfema. Concepto, idea, por ejemplo, los alomorfos de negación, privación, son los prefijos in como increíble, in como impaciencia e i como iletrado. Con relación a lo mencionado, señale el enunciado que presenta alomorfo. ¿Cuál podría ser? Tienen el tipo de palabras. Bien, para ir avanzando, en esta pregunta vamos a encontrar la respuesta en la letra C. Mi vecina nos preparó el caldo de gallina. Lo que se está, por ejemplo, observando
es el concepto de género y podemos encontrar el género expresado en la A de vecina y en el caso de Ina que aparece en gallina, ¿no? Entonces, en vecina y en gallina se puede ver la diferencia o variaciones para expresar el género femenino, ¿no? Esa es la letra entonces C. Vamos a la siguiente semana, la semana número 8, donde vimos los temas de la semántica que estudiamos el signo lingüístico, veíamos la relación del significante con el significado, ¿no? Entonces vamos a encontrar que las palabras pueden coincidir muchas veces, pero no tienen un mismo origen. Es decir, estamos hablando del homonimio. Fíjense que nos dice que es la relación semántica que consiste en la coincidencia fonológica entre dos o más palabras durante su evolución histórica, pues palabras distintas en su forma y significado, debido a procesos que operaron sobre ellas, llegaron a tener la misma configuración, pero ambas conservan su significado. Esto es, se trata de una coincidencia de significantes con diferencias semánticas. Se dan de tres clases. La homonimia parcial se presenta cuando, ha habido un error, cuando los homónimos se diferencian semántica y gramaticalmente. Ejemplos: bello, sustantivo, bello, adjetivo, verbo y bota, sustantivo. Tienen diferentes categorías, ¿no? Y no tienen el mismo origen. En cambio, la absoluta se cumple cuando las palabras homónimas solo se diferencian semánticamente. Por ejemplo, grabar y grabar son verbos, pero cada uno tiene un origen distinto, ¿no? Llama, el nombre de un animal, un Kennedy, es un sustantivo, mientras que llama puede también ser un sustantivo, pero se refiere a fuego. La homonimia paradigmática afecta solamente a los verbos que están conjugados. Se cumple cuando los verbos presentan diferencia gramatical de flexión verbal en tiempo, persona y aspecto. Ejemplos: leía, primera persona del pretérito imperfecto, leía, tercera persona del pretérito imperfecto. Escribimos, primera persona plural, tiempo presente, y escribimos también es la primera persona plural, pero el tiempo es del pasado, ¿no? Pretérito simple. Entonces, vamos a ver la pregunta número 8. A ver, chicos. A ver, ¿cuál era? La homonimia es la relación semántica que se cumple entre palabras que tienen coincidencia fonológica y diferencia semántica.
es de 3 clases, parcial, absoluta y paradigmática. Según esta aseveración, marque la opción parcial. Monomimia parcial, recuerden que tienen diferentes categorías gramaticales, es decir, puede ser un sustantivo y un adjetivo y un verbo. Son diferentes categorías. Los orígenes obviamente también van a ser distintos, ¿no? Por eso hay homonimia. A ver, ¿dónde hay homonimia parcial? Busquen un par de palabras. ¿Encontraron las palabras, chicos? Tenemos entonces la respuesta en la letra D. La palabra que habría homonimia parcial sería hora, hora, hora. Aquí es sustantivo, ¿no? Mientras que el otro es un verbo. ¿Ven? Entonces hay diferencia en la categoría, ha coincidido simplemente, y habría homonimia parcial. Número 9. A ver, chicos, ¿hasta aquí está bien? ¿Están entendiendo? ¿Están recordando los temas, sobre todo estas primeras semanas? Vamos a ver entonces, en esta sección no hay ninguna pregunta. En esta novena semana vimos la frase nominal y la entendíamos como aquella unidad sintáctica cuyo núcleo
es el nombre o el sustantivo, ¿no? También puede ser un pronombre. Y que cumplía distintas funciones en la oración. Sujeto, objeto directo, objeto indirecto, atributo, agente. Y fuera de ella, vocativo. ¿Cuáles son las clases de frase nominal? Por el número de núcleos, hay frase nominal simple, donde solamente hay un núcleo. Y la frase nominal compuesta coordinada presenta dos o más núcleos, ¿no? Unidos muchas veces por algún nexo coordinante. Después, por la presencia no del modificador indirecto, la frase puede ser incompleja cuando no está presente el MI, carece de un modificador indirecto. Puede estar solo el núcleo con modificadores directos como los determinantes o los adjetivos, ¿no? Y cuando es compleja, hay presencia del modificador indirecto. El modificador indirecto se puede manifestar, este MI, como una frase preposicional, puede ser como una frase positiva o como una proposición subordinada adjetiva. Por ejemplo, en este ejemplo hay una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Entonces dice, los migrantes que construyeron un estadio de Qatar sufrieron abuso y explotación. El enlace, el verbo subordinado, todo modifica migrantes, entonces actúa como una proposición subordinada adjetiva. Vamos a ver entonces, chicos, la pregunta número 9. La frase nominal puede llevar modificadores directos e indirectos. Aquellas que presentan modificador indirecto como frases preposicionales, frases positivas o proposiciones subordinadas adjetivas se clasifican como complejas. Considerando lo anterior, identifica la alternativa que presenta una frase compleja, es decir, tengo que encontrar al MI, ¿no? Tengo que encontrar al modificador indirecto. A ver, ¿en qué alternativa tendríamos? A ver, chicos, ¿cuál era? ¿Dónde habría una frase nominal cuyo núcleo sea el sustantivo y que aparezca algún modificador indirecto como frase preposicional? Ajá, Ricardo, muy bien. Por ahí de Juan Luis Guerra. Corre. Carlos, estás de cabeza. ¿Qué pasó, Carlitos? A ver, entonces, de Juan Luis Guerra
La frase nominal era el segundo concierto de Juan Luis Guerra. Concierto es mi núcleo. Pero aquí hay una frase preposicional, preposición y una FN. Entonces la respuesta estaba en la letra E. Las demás opciones no había, ¿no? No hay, todos miembros tampoco, formación similar, no hay un esclavo angoleño, anónimo tampoco, aquella hermosa imagen no hay. Todos tenían núcleo y modificadores directos, ¿no? El aeropuerto, la vida, no hay. ¿Ok? Entonces solo la letra E. A ver. Pregunta 10 y 11, ¿no? En la pregunta 10 tenemos que contar el número de determinantes. Entonces, por aquí vimos a los determinantes y estos pueden ser modificadores directos. Entre ellos estarían los artículos, que son presentadores gramaticales, que señalan el género y el número. También pueden ser definidos cuando es un elemento conocido, indefinidos, desconocido. Unos serían los indefinidos. También están el artículo neutro, lo, que modifica los adjetivos. Lo bueno, lo malo, ¿no? También los determinantes pueden ser posesivos, pertenencia, posesión, está mi, tú, nuestro, vuestro. Siempre van a indicar al nombre o al sustantivo. Por eso digo mi carpeta, nuestro video, ¿no? Entonces voy a presentar al nombre. Los demostrativos señalan distancia, proximidad. Entonces estarían, por ejemplo, cuando es más cerca al hablante, es un poco más alejado, o aquel ya está mucho más lejos. Entonces sería es aquel, los femeninos y los plurales. Puedo decir este libro, ese árbol, aquel auto, ¿no? Voy a ir cambiando. Los cuantificadores expresan cantidades, precisas o imprecisas. Pueden ser los numerales y los indefinidos. Los numerales se siguen subclasificando en cardinales, que son los números naturales. Entonces tengo que escribir los números correctamente. A partir del 30 se separan, 31, 32, ¿no? Los ordinales expresan orden, primero, segundo, tercero, décimo segundo, décimo cuarto, etc. Los partitivos expresan una parte de algo, medio. En estos partitivos yo puedo usar la terminación avo, ¿no? 13ª parte, 14ª parte, se puede y es válido. Los múltiplos expresan multiplicación, doble, triple, etc. Los indefinidos no precisan la cantidad, puede decir algunos jóvenes, muchos postulantes, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los determinantes. Y vamos a ver cuántos determinantes habían en la pregunta número 10. A ver, chicos, que son 4 y 10 justamente. A ver, tenemos, por ejemplo, al artículo, ¿no? Carlos. Ya. ¿Quieres dejar que otros participen, no? Ya, vamos a ver. En el ejercicio 10, entonces tenemos, a ver, por aquí. Empezaríamos con se refiere a los cambios, dice a largo plazo de las temperaturas, nuevamente el artículo las, estos cambios, esto es un demostrativo,
Pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones, las. En el caso del, recuerden que hay artículos contractos, ¿no? O contracciones gramaticales. Al y del es la fusión de la preposición de más el artículo el, y al sería la unión de la preposición a más el artículo el. Quiere decir que si tengo que contar determinantes, este también lo tengo que contar. Entonces había 7. La respuesta era la letra E. ¿Mm? Exacto. Muy bien. Ya. Número 11. Frase verbal. En la frase verbal, creo que acá ya empecé a acompañarlos, me parece. Vimos a la frase verbal cuyo núcleo es también otra unidad. Es el verbo que va a estar conjugado. Se clasifica en frase verbal atributiva, cuyo verbo o núcleo va a ser el copulativo, ser, estar y parecer, el cual permite hallar un complemento atributo. En la frase verbal predicativa, el núcleo es el verbo predicativo o no copulativo. Permite hallar diferentes complementos menos el complemento atributo. Puede haber un objeto directo, indirecto, un agente, un predicativo, etcétera, ¿no? Dos cuadros, hay un OD, ¿no? Visito a su tío, hay un objeto directo, pero también hay un circunstancial, ¿no? Vamos a ver entonces la pregunta 11. Me decía, la frase verbal se clasifica como atributiva y predicativa. La frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo y como complemento al atributo. Según esta afirmación, marca la opción en la que hay esta frase. A ver. Yo tengo que encontrar, perdón, al verbo. Entonces, copulativo, ¿no? Entonces, cuando hay perífrasis verbales, es decir, cuando hay verbos formados por verbos auxiliares o por verboides que se van a adherir a estas construcciones, tengo que fijarme en la última palabra, que va a actuar como verbo principal. Por ejemplo, fueron ovacionados cuando salían a la cancha. El verbo fueron ovacionados. Ovacionar es el verbo predicativo, ¿no? Me fijo en uno. Salían, tampoco era copulativo, descartado. Será premiado el sábado por la tarde. Será premiado es mi verbo. Premiado es mi verbo principal, no es copulativo. Hemos estado trabajando. Hay una perífrasis extensa. El verbo haber se une al participio de estar. Y estar forma una perífrasis cuando está al lado de un gerundio. Trabajando es un gerundio. Entonces la perífrasis se extiende. Trabajar no es copulativo. ¿Ven? Han comprado. El verbo haber se une a un participio de comprar y comprar no es copulativo. Le pongo el puntito para que ustedes reconozcan que es el último elemento. Y la última, hemos sido grandes amigos por más de 3 años. El verbo haber más el verbo copulativo de ser. Y esta es mi respuesta, ¿no? Porque ser es el último elemento principal. ¿Ven? Respuesta, letra G. Pregunta 12. Nos quedan 4 minutos, chicos. Wow. Ya. Ya poquito, no importa. En esta pregunta me piden reconocer a los adverbios. Presentamos por acá rápidamente sobre el adverbio.
que semánticamente expresa el tiempo, hoy, ahora, mañana, el lugar, aquí, ahí, arriba, lejos, el modo, la forma, bien, mal, adrede, así, la cantidad, poco, mucho, más, siempre afectan a al verbo, ¿no? La afirmación, sí, efectivamente, hay adverbios que terminan en mente, son adverbios derivados de algún adjetivo. Negación, no, nunca, jamás. Duda, quizá, acaso, tal vez, probablemente. En la pregunta 12, entonces, no va a expresar, ese no expresa una negación, ¿no? Entonces ya lo vamos colocando ahí al lado, ¿no? Va a expresar el tiempo, ¿no? Bastante me expresa la cantidad. Y quizá duda. La respuesta estaría en la letra D. Y queda la 13 y la 14. A ver. Tenemos en la pregunta 13 y 14 ya habíamos ingresado a la estructura de la oración. Y recordemos que la oración nos dice, puede clasificarse en una oración unimembre y bimembre. La unimembre no tiene verbo flexionado. La unimembre puede separarse en dos partes, sujeto y predicado. El sujeto es de quién o de qué estamos hablando, está formado por una frase nominal, y en el caso del predicado, todo lo que decimos del sujeto y se forma por una frase verbal. Este predicado tiene un núcleo, el cual es el verbo, ya sea en forma simple o en una perífrasis verbal. Admite diferentes complementos, dependiendo del tipo de predicado, aparecerá el complemento atributo, el predicativo, el objeto directo, el indirecto, el agente circunstancial en un predicado verbal, ¿no? Según la naturaleza gramatical del predicado, voy a presentarles las diapositivas para luego ver las preguntas, ¿ya? Y puedan hacer sus capturas. Según la naturaleza gramatical del predicado, pueden ser activas las oraciones cuando el sujeto es activa, y pasivo, transitivo, el verbo transitivo permite hallar al objeto directo, intransitivo, el verbo es intransitivo y no permite hallar al objeto. La reflexiva admite un verbo transitivo, pero la acción, recuerden, se refleja en el pronombre, ¿no? El sujeto es igual al objeto. Recíproca presenta el verbo transitivo y expresa una acción realizada mutuamente. Las impersonales carecen de sujeto. Hay un verbo impersonal que puede ser el verbo haber, el verbo, por ejemplo, también hacer, y aquellos verbos que señalan fenómenos atmosféricos, llover, nevar. La pasiva refleja presenta un pronombre se, el verbo en plural, y la frase nominal también en plural, ¿no? Después vimos a la oración compuesta por subordinación. Ahí está. Todo esto ya lo hemos trabajado las últimas semanas. Funciones de esta sustantiva, como sujeto, como atributo, como objeto directo, toda la proposición, esto, eso, aquello, ¿no? Puede iniciarse con algún verboide en infinitivo o con algún enlace seguido de algún verbo, ¿no? Ahí están las funciones como también complemento el nombre, adjetivo y verbo. Las adjetivas, siempre la proposición modifica al núcleo de una frase nominal. Y las adverbiales afectan al verbo directamente, ¿no? Al verbo principal.
Vamos terminando, ya me pasé de 2 minutos. A ver, esta es la de la subordinada adverbial. Ya. Ahí están todas las clases que vimos: locativa, temporal, modal, causal, concesiva, condicional, de finalidad, consecutiva y comparativa. También vimos los signos de puntuación. Por ahí hay un repaso sobre las comas, los tipos de coma, la elíptica, ¿no? La conjuntiva, el uso de los puntos y coma de los 2 puntos. A ver. Y finalmente vimos sobre los textos y algunos mecanismos de cohesión usando algunos conectores discursivos, ¿no? Ahí tenemos algunos de ellos. Bien, entonces chicos, hoy ya estoy con el tiempo. Vamos a ver, me quedé en la pregunta 13. Les presento el solucionario de la pregunta 13. Un ratito, chicos, por favor. No quiero que se vayan sin verlo. Ya. A ver, por acá. A ver, ya. A ver, chicos, rápidamente. En la pregunta 13, la respuesta era la letra C. ¿Sí? ¿Qué más complementos? Ahí están los complementos. Complemento atributo. Siempre después de un verbo copulativo hay un predicativo. Recuerden que los predicativos tienen una intención modal. Pueden responder a un cómo. ¿Cómo vive? Tranquilo, ¿no? Pero es un adjetivo. Los circunstanciales en una ciénaga. La pregunta 14, la oración transitiva, estaba la respuesta en la letra C, ¿no? El entrenador convocó a varios futbolistas jóvenes, ¿no? Entonces, la oración transitiva, la oración recae sobre ello, los convocó, ¿no? Pregunta 15, ahí están las funciones. Desconozco esto, este es un objeto directo. ¿Cuánto le ha costado? El interrogativo. Estaban cansados de esperar, complemento del adjetivo cansados. Son sustantivas, ¿no? Las subordinadas. No importa esto no importa, sujeto. La esperanza de encontrar, complemento de nombre, esperanza. Y la última es, después del verbo copulativo, un complemento atributo. Pregunta aquí. Pregunta 16, la respuesta está en la letra D. La relación de las subordinadas adverbiales, ahí están en este orden, ubicadas, ¿no? Concesivas, recuerden que expresa un obstáculo, la de finalidad para qué, el modo señala el cómo y la condicional, justamente una condición o límite. Si no repasa, no recordarás la información. Última pregunta, a ver, 17, la respuesta está en la letra C. Y la explicación, chicos, para que puedan ustedes repasar. Y finalmente, la pregunta 18. A ver, ahí está. Pregunta 18. La respuesta es la letra A. Bien. Listo, chicos, bellos. Con esto hemos terminado. Y por hoy nuestra clase ha terminado. Oh, a ver, Carlitos, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Por favor, confíen en todo lo que ustedes han aprendido. Quiero que estén tranquilos, que no pierdan nunca el objetivo que tienen en sus vidas. Esta es una etapa, así que yo estoy segura que van a conseguir lo que tanto anhelan. Un beso a todos, que Dios los bendiga. Por favor, cuídense bastante. Hasta otra oportunidad. Adiós, adiós, Ricardo. Ha sido un gusto haberlos tenido en este tiempo que los he acompañado. Carlos, fuerza a todos. Un abrazo. Chao, chicos. Chao, Alexis.